Hola, bienvenidos a un nuevo hito en la historia de Creditaria aquí en México, tras estos 18 años en que hemos estado operando aquí en el país. El día de hoy vamos a hablar de un hito muy importante que fue el periodo que tuvimos de mayor crecimiento en términos de colocación de créditos, en la parte de la expansión de nuestra red de oficinas a nivel nacional y por supuesto el crecimiento que tuvimos al interior de la empresa con todos nuestros colaboradores. Y para ello, pues el día de hoy me acompaña Luis Sánchez, él es director de operaciones aquí en Creditaria. Luis, bienvenido. También me acompaña Daniel Martínez, él es director del área de marketing y expansión en Creditaria. Dani, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cari, con mucho gusto. Y también nos acompaña María Auxilio Campos, ella es directora del área de personas aquí en Creditaria. Bienvenida, Mari. Gracias, Cari, con mucho gusto también. Muchas gracias, el gusto es nuestro, que puedan compartirnos un poco de la visión que tuvieron en ese periodo de crecimiento, sin duda muy importante dentro de la historia de Creditaria. Y me gustaría empezar contigo, Luis, a que pudieras contarnos un poco de este crecimiento que tuvimos en la colocación de créditos, ¿no? Si bien veníamos de un contexto de pandemia en donde pues se contrajo todo el mercado, estuvimos en este periodo de pues de encierro, pues al final nosotros, contrario a lo que pudiera pensarse, tuvimos un crecimiento. Entonces, me gustaría, Luis, que nos contaras, pues esta parte, ¿no? De qué factores crees que pues fueron los que influyeron para tener un aumento en nuestra colocación. Gracias, Cari. Mira, creo que fue la suma de varios factores entre cuestiones sociales, económicas y sobre todo la adaptabilidad que muchas de las empresas que estuvimos en el sector financiero lograron demostrar básicamente en varios productos que se desplazaban en el sector. En general, yo creo que hubo un contexto social bastante importante en donde por un lado había más necesidad de vivienda, ¿no? De pronto la pandemia dejó como legado que de pronto las familias empezaban a expandirse un poco más, los niños pandemia de pronto. Por ahí también, lamentablemente, algunas personas se divorciaban y había mucha más necesidad de vivienda que a lo mejor en el contexto social anterior. Y esta nueva realidad lo que nos trajo fue que, pues bueno, había gente que tenía necesidad de vivienda, la demanda y la oferta jamás se detuvo, pero también algo bien importante, había muchísimas personas que estaban en casa, que no podían salir a ningún lugar, que generaban ahorro y que tenían ingreso disponible para poder ejecutar alguna compra. Y generalmente las personas se decantaban justo por la compra de alguna vivienda por medio de un crédito hipotecario. Y esto es importante porque se genera necesidad, pero también por otro lado, los bancos pues no estaban preparados para una pandemia de esta envergadura. Evidentemente, muchos bancos no tenían equipos de cómputo móviles para poder atender a clientes de manera remota. Muchas personas no estaban preparadas para la gestión en cuanto a cuestión operativa y de pronto estaban muy limitados en lo que tiene que ver con interacciones con notarías, unidades de evaluación, áreas internas. Y también se dio un efecto bastante importante que, pues bueno, prácticamente por cuestión de la pandemia muchas sucursales estuvieron cerradas. Entonces, cuando se conjugó este primer escenario de la necesidad de vivienda en donde hay gente con ahorro, pues naturalmente empieza a haber un poco más de volumen. Nosotros desde Creditaria lo que empezamos a ver desde el inicio de la pandemia fue que había un nicho importante en cuanto a cuestión de cobertura de necesidad de crédito para compra de vivienda, y lo que empezamos a hacer fue empezar a expandir la marca. Cuando algunas otras industrias, sectores, empresas, incluso del mismo sector hipotecario, estaban recortando plantilla, nosotros vimos que había una oportunidad importante y lo que empezamos a hacer fue contratar a más gente para tener más especialistas que dieran soporte a las oficinas, y esto eventualmente hiciera que la necesidad de vivienda fuera cubierta de una forma adecuada. Y esto obviamente nos dejó como bien posicionados porque nos anticipamos al contratiempo y prácticamente lo que hicimos fue apostarle a que el sector iba a tener una expansión importante, y en este periodo de tiempo en donde no había atención por parte de los bancos, podríamos tener una área en la cual pudiéramos aprovechar ese mercado, especializando también las oficinas y desde luego haciendo que los productos fueran desplazables de una manera mucho más efectiva. Pero también aquí empezó algo muy importante, que nuestra red de oficinas, nuestros franquiciatarios entendieron perfectamente bien el contexto y no solamente se quedaron ahí viendo qué es lo que sucedía, empezaron a especializarse cada vez más. Había muchos talleres en los cuales ellos tenían en el radar algunos productos para poder desplazarlos de manera inmediata con sus clientes, muchas herramientas de marketing. Y yo creo que también aquí la parte importante fue que las oficinas entendieron perfectamente bien todo ese contexto, obraban mucho más allá de lo que dicta el deber, porque iban con los clientes a buscarlos a sus casas, exponiéndose ellos también
y en una pandemia que la verdad que fue bastante complicada para muchas personas, en donde no estaba el banco, estaba la gente creditaria, en donde de pronto el ejecutivo no podía ir por firmas porque se exponía, el franquiciatario, el asesor, siempre estaban ahí para dar un servicio de manera integral, y creo que la suma de todos estos factores que se aprovecharon bastante bien desde mi punto de vista por parte de la familia creditaria hizo que tuviéramos un incremento bien importante en estos años de pandemia, y que se hubiera podido capitalizar bastante bien, y donde justo algunos sectores se contraían, Creditaria le apostó a que podamos tener un poco más de mercado, y eventualmente sucedió lo que inevitablemente iba a suceder, que tuvimos un crecimiento, lo capitalizamos bien, y la verdad que creo que todos estamos completamente conscientes que el ADN de Creditaria siempre nos permitió ir adelante. Muchas gracias por compartir esta parte, Luis, porque justo con este contexto de pandemia viene la expansión de franquicias. ¿Cómo fue que lo viviste de tu lado, Dani, a cargo de esta área? ¿Cómo fue que nos expandimos todavía a pesar de la pandemia? Pues mira, realmente no quiero ser reiterativo, pero pues todo el mundo cambió. Puntualmente el sector también se contrajo y pues bueno, en su momento la estrategia fue muy acertada por parte de dirección. La verdad que yo lo recuerdo perfectamente, la experiencia que nos dio poder operar en España al mismo tiempo, pues nos permitió prácticamente prevenir, porque después de un mes de que llegara la pandemia a España, llegó a México y nosotros, tú lo recordarás, Cari, ya estábamos todos instalados en nuestras casas con escritorio, computadora y todo lo demás, ¿no? La decisión fue muy acertada, fue muy clara y fue muy directa. Fue duplicar puntualmente el porcentaje de publicidad y obviamente al no tener competidores, puntualmente, pues nuestros anuncios, nuestra exposición fue mucho más clara y mucho más impactos dentro de lo que conllevan todos los canales de comercialización. Puntualmente te puedo decir, Dani siempre fue un visionario en cuanto a estos temas. Yo recuerdo perfectamente que lo comentó en su momento, ¿no? En su momento en el cual la pandemia iba a entrar a México. Estábamos en una reunión y me dijo puntualmente, con todo el respeto, aquí hay dos formas de hacer las cosas. Una es ponernos a llorar, o otra es ponernos a vender los pañuelos. Y realmente así fue. Yo te puedo decir que en México hicimos todos los trabajos puntualmente, tratamos de siempre ser muy respetuosos con todo lo que estaba pasando en lo que es la pandemia, en la parte sanitaria. Sin embargo, nosotros pues prácticamente durante 2021, 2023, pues apoyamos a todos esos banqueros, porque también aunado a esto estaba suscitándose lo que comentó Luis, ¿no? Se estaban cerrando las sucursales bancarias. Entonces, realmente lo que estábamos nosotros buscando era que estos amigos, que estas personas, colegas que tenían una vida en la banca, pues tuvieran una vida después de la banca, y yo creo que no nos equivocamos. Durante esos tiempos ingresaron a la red muchos profesionales financieros y ellos tuvieron cabida en este sector. Entonces nosotros estuvimos creciendo constantemente y pues bueno, al final, como lo comenta Luis, tuvimos que tener más gente en corporativo para darle soporte a toda esta red que fue creciendo. Muchas gracias por compartir, Dani. Sin duda, en este periodo difícil se muestra la resiliencia que tuvo nuestra red de asesores financieros en la parte también de la expansión de franquicias, de seguir creciendo. Y con ello, por supuesto, con este crecimiento viene también un crecimiento inevitable a nivel interno, que fue con nuestra también crecimiento en nuestra plantilla de colaboradores. Mari, quisiera que nos cuentes un poco más de esta parte, cómo fue que se vivió, cómo fue que Creditaria priorizó a ciertos perfiles que comenzaron a contratar, y sobre todo, pues medidas también de cuidado que la empresa implementó en estos tiempos de pandemia. Sí, Cari, como no, muchas gracias. Fue un momento de muchos cambios para todos, y en la parte interna de Creditaria, en la parte de personal, no iba a ser la excepción. Pasamos por muchas etapas, primero de trabajar en presencial, a irnos todos de un día para otro a trabajar desde casa para proteger a nuestros colaboradores, y la decisión de la dirección general de mantener el vigor y mantener el corporativo abierto para dar servicio a nuestras franquicias, porque como tú sabes, son nuestras franquicias las que hacen posible este negocio. Entonces, no los íbamos a dejar solos, los íbamos a apoyar en todo momento. El corporativo se mantuvo abierto, tomamos las medidas de prevención que fueron necesarias, los trabajadores estaban desde su casa trabajando, el corporativo abierto, y necesitábamos más personas
más colaboradores para poder atender la operación que crecía y crecía afortunadamente. Pasamos de pensar en que eventualmente se podría tomar decisiones difíciles como otras empresas estaban tomando en relación a su personal. La empresa siempre apostó porque saliéramos todos juntos de esta situación, ¿no? Todos completitos, entonces aguantamos lo más que pudimos y de repente empezó el crecimiento y tuvimos que ir a buscar nuevos profesionales en todas las áreas. Te puedo decir que primero fueron las áreas comerciales, las áreas que dan servicio y atención a las franquicias, pero también en las áreas staff como contabilidad, como la misma área de personas, necesitábamos apoyo. Fue un crecimiento que te puedo decir que durante la pandemia nos duplicamos en tamaño, tuvimos que ajustar procesos, tuvimos que ajustar el número de personas, la organización y todo, y aquí estamos contando una historia de éxito afortunadamente porque terminamos todos los que empezamos y no solo eso, sino que nos duplicamos. Qué interesante, Mari, muchas gracias por compartir. Gracias también a Dani y Luis por compartirnos un poquito de la historia de Creditaria en ese momento, la pandemia, en donde nosotros tuvimos un crecimiento acelerado que se vio reflejado en muchas áreas. Y bueno, qué importante es saber que Creditaria en esos momentos tomó las decisiones acertadas y pues bueno, eso se ve reflejado en donde nos encontramos justo ahora. Así que pues nada, muchas gracias a los tres por estar aquí compartiendo con todos un hito más en la historia de Creditaria. Nosotros nos estaremos viendo en una próxima cápsula. Muchas gracias.